Damos gracias al Señor por estar una mañana más en su templo, en esta casa de oración, para poder aprender y ser instruidos y guiados a través de su palabra. Voy a invitar a que me acompañen a orar para pedir dirección a nuestro Señor. Padre bendito, te alabamos y te agradecemos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, oh Dios, por cada una de las personas que están acá. Nos diste la oportunidad, Señor, de venir, de reunirnos y congregarnos en este hermoso lugar, Señor. Padre, gracias por la oportunidad, el tiempo. Nosotros te rogamos que quites toda distracción de nuestra mente. Pongas en nosotros, Señor, un corazón interesado en tu palabra, sensible a tu palabra, obediente a tu voz. Anhelamos, Señor, tu palabra, deseamos estudiar tu palabra, ser guiados y instruidos a través de ella. Gracias, oh Dios, por cada una de las familias que están acá. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Te agradecemos, Señor, por toda la provisión que has dado a nuestras vidas. Oramos por aquellos hermanos que están padeciendo una situación difícil de enfermedad, una situación difícil en sus vidas. Oramos por los hermanos que están desanimados, que no han podido venir. Que el Espíritu Santo, Señor, obre en sus corazones y ayúdanos también a nosotros a estar pendientes de cada uno de ellos, Señor, a amarlos, a mostrarles cariño y a preocuparnos por cada una de sus necesidades. Padre, que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe la verdad que tú quieres que aprendamos en nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir estudiando en nuestro libro de Hechos. Estamos estudiando el desarrollo y el desenvolvimiento de la iglesia. Esa primera iglesia que se conoce como la iglesia primitiva, cómo ella creció, cómo ella nació, cómo se desarrolló, cómo empezaron a escoger a sus servidores, a los líderes de la iglesia después de los apóstoles. Y es interesante, y como mencionamos el domingo anterior, este pasaje va a servir de una forma como en transición. ¿Se acuerdan que quién ha estado figurando mayormente en los primeros capítulos del libro de Hechos? Pedro y Juan. Pero a partir del capítulo 7 capítulo 6 se introduce un hombre que es fundamental, es clave para la iglesia. Y nosotros lo vimos, y acompáñenme, el domingo pasado. Vimos cómo escogieron colaboradores. Había un problema, habían quejas, había murmuración en la iglesia, y con mucha sabiduría los apóstoles designaron y buscaron personas, obviamente personas capaces, personas idóneas para ese puesto. No cualquier persona, no persona solamente con mucha facilidad económica o con personas con elocuencia de palabra. No, eran personas que tenían requisitos admirables, es decir, eran personas puestas por el Señor para servir a sus hermanos. Y ese fue el principio que nosotros entendimos el domingo pasado, que el Señor provee para su iglesia colaboradores fieles, con un corazón sensible, con un corazón entregado a Él para servir a los hermanos. Y dijimos, qué interesante cómo se ponen unos requisitos tan altos para personas que van a repartir la comida, para personas que van a repartir y servir en las mesas. Miren conmigo el capítulo 6, versículo 1 al 7, vamos a leer nuevamente para recordar. Dice: en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo también murmuración de los griegos o de los judíos griegos contra los judíos hebreos, de que las viudas de aquellos, de la de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ese fue realmente el gran problema que encontraron los apóstoles. La iglesia está creciendo, no abarcamos servir todas las cosas, necesitamos personas que nos echen una mano. Porque el enfoque de los líderes, de los apóstoles, ¿cuál era? Predicar la palabra de Dios, no descuidar la palabra de Dios. Y eso lo dijimos, ¿verdad?, el domingo pasado. No empezamos a crear actividades en la iglesia y a disminuir el tiempo en la predicación, porque esto es lo más importante. No es que cantar no es importante, no es que un tiempo de merienda no es importante. Claro que todos esos son elementos importantes, pero la palabra de Dios es lo que va a edificar nuestra vida. Un almuerzo, hermanos, una merienda, un convivio, puede ser un tiempo agradable, pero si no va acompañado con la palabra de Dios, no es un tiempo de edificación. Así que por eso los apóstoles dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero miren el versículo 3, la propuesta de ellos. Dice: busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes nosotros encarguemos este trabajo. Entonces los apóstoles dan requisitos de las personas que tienen que servir, y esa fue una de las aplicaciones y principios que sacamos el domingo pasado. Las personas que sirven tienen que tener ciertos requisitos. No es que solamente vamos a poner por cubrir o por llenar un espacio. Realmente debemos tener temor de quienes nos dirigen, de quienes lideran, de quienes sirven en la iglesia. Y esos requisitos hoy en día pueden ser muy aplicados y necesarios para nuestra vida. Personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y hoy específicamente nos vamos a referir al buen testimonio. Y ese es el título del mensaje, un buen testimonio. Y eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que la iglesia en Jerusalén empezó a manifestar. Personas con un buen testimonio. Y en versículo 8 al versículo 15, la sección que leímos con el pastor, nos menciona el testimonio o el ejemplo de un buen hombre, de un hombre que empezó sirviendo las mesas, pero se convirtió en un gran proclamador del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, yo les dije el domingo pasado, es interesante porque Lucas, de entre los 7 hombres, destaca a Esteban. Porque Lucas, dentro de estos 7 servidores, que todos eran realmente fieles al Señor, todos tenían un buen testimonio, todos eran llenos del Espíritu Santo y todos tenían sabiduría, ¿por qué Lucas destaca a Esteban? Porque en los siguientes versículos va a relatar o va a mencionar cómo Dios utiliza a un hombre, imagínense, a un hombre que a veces pasa desapercibido en la congregación, pero que tenía sabiduría, que era lleno del Espíritu Santo, y su buen testimonio lo llevó a defender el Evangelio. Y los siguientes domingos vamos a analizar la predicación de Esteban. Es realmente una predicación rica en teología bíblica. Este hombre no solo comentó algunas cosas de Jesucristo, él presentó el verdadero Evangelio. Pero hoy nos vamos a centrar en el testimonio que este hombre enseñó. Entonces, uno de los requisitos para escoger a los servidores tenía que ser de buen testimonio. Y versículo 8 al 15 nos enseña ese buen testimonio. Y nosotros, hermanos, podemos aprender acerca de ese buen testimonio para que nosotros también podamos imitar la vida de Esteban. No solamente porque era una persona admirable, sino porque él seguía al Señor Jesucristo. Él había entregado su vida al Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Miren versículo 5, cómo termina la historia del domingo pasado. Agradó entonces la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Es el único que se da descripciones. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también los otros hombres. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales, obviamente, dijimos, ¿verdad? La congregación propone, pero quienes terminan decidiendo son los líderes. O sea que en cierta manera no es un dominio congregacional que la congregación decide quién va a estar liderando. No, son los líderes que proponen quiénes creen ustedes que pueden servir y ellos autorizan o ellos realmente dan testimonio de la autoridad que estos iban a tener. A los cuales presentaron a los apóstoles, versículo 6, quienes orando les impusieron las manos. Y la conclusión y cómo terminó la historia el domingo pasado, o el versículo 7, y la palabra de Dios crecía. Hermano, y es que ese es nuestro deseo en la iglesia. No queremos que el nombre de la iglesia crezca. No queremos que el número de las personas crezca. Claro, esos pueden ser resultados. No queremos que las actividades de la iglesia crezcan. Eso puede ser bueno y pueden ser algunos buenos resultados, pero nuestro enfoque y el énfasis y el corazón de nuestra iglesia, así como la iglesia del Señor, debe estar en el crecimiento de la palabra del Señor. Y miren, y esto tal vez no lo enfaticé el domingo pasado, pero eso es interesante. A medida crece la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice el versículo. ¿Qué pasa a medida la palabra de Dios crece? Vamos a ver. Muy bien, hermano, gracias. Los discípulos se multiplican, los discípulos crecen. Miren ahí lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y junto con ese crecimiento de la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces, por eso decimos, nosotros necesitamos predicar, hermano. Por eso venimos a las reuniones de damas y las damas necesitan predicarse unas a otras. Por eso venimos a reunión de caballeros y a veces hacemos devocionales porque necesitamos la palabra del Señor. Los miércoles en la noche no solo venimos a orar, tenemos un tiempo de oración, de peticiones, de agradecimiento, pero también tenemos que tener la palabra de Dios.
Y eso es lo que va a hacer crecer nuestros corazones. Ahora, hermano, nosotros decíamos el domingo pasado, debemos anhelar la palabra de Dios. Debemos desear que la palabra de Dios esté en nuestra vida. Por eso se hacen muchas actividades y no es el anuncio cansado de los pastores y líderes de lean su Biblia. No, hermano, es realmente el corazón de la iglesia. La palabra de Dios no puede ser descuidada. Cuando nosotros descuidamos, menospreciamos o ignoramos la palabra de Dios, nuestras vidas corren peligro. Nuestras vidas corren peligro al no seguir el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Entonces, crece la palabra del Señor y crece grandemente el número de los discípulos. Y miren también el efecto de la palabra de Dios, no solo en las personas, en los creyentes, sino que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Yo les dije, esto fue realmente revolucionario, porque hoy en día en nuestro contexto sería como que si católicos se convirtieran al Evangelio por la palabra de Dios. Pero hoy vamos a llegar al versículo 8 y vamos a ver en enfoque cómo Lucas ya deja a los 7 hombres, deja a los apóstoles y se centra en un hombre. Se centra en el testimonio de un hombre que empezó sirviendo a las mesas, hermanos. Y eso no quiero que lo olviden. Un hombre que empezó a hacer un trabajo sencillo, un trabajo simple, pero realmente su corazón era un corazón idóneo para el servicio de la iglesia. Y como dijimos, ese es el título de esta mañana de lo que vamos a aprender. Un buen testimonio, o el testimonio de un siervo fiel. Estos versículos de Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15, nos presentan 3 características de un testimonio espiritual con el fin de que nosotros podamos ser ejemplo en la iglesia. 3 características de un testimonio espiritual con el propósito de que nosotros seamos testimonio en nuestra iglesia. Hermano, y esto nos compete no solo a los varones, no solo a los líderes, sino a cada uno de nosotros, tanto mujeres, jóvenes y hombres. Necesitamos tener un buen testimonio. Vamos a tomar como ejemplo el testimonio de Esteban. En el versículo 8 miramos la primera característica y es su carácter. La primera característica de un testimonio espiritual es su carácter. Versículos 9 al 14 encontramos la segunda característica. Solamente estoy repasando el bosquejo. Característica 1, el carácter. Característica número 2, su conducta. Y característica número 3, versículo 15, su corazón. Y esas son las áreas que yo quiero tocar o reflexionemos en esta mañana a la luz de la palabra de Dios en la vida de Esteban. Nuestro carácter, nuestra conducta y nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora miren conmigo realmente cómo dice la palabra del Señor en el versículo 8. Y dice, y Esteban, trayendo en continuación lo que venían mencionando anteriormente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, este versículo 8 y el versículo 5 realmente se complementan en conformidad a lo que es Esteban. ¿Qué dice el versículo 5? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, y ahí se dan 2 características de él. ¿Cuáles son? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y miren cuando llegamos al versículo 8, Esteban, un varón, ya no solo lleno de fe, sino que lleno de gracia y de poder. En esta primera característica o en esta primera área de un testimonio fiel, de un testimonio espiritual, de un testimonio idóneo que cada uno de nosotros necesitamos tener, hay 3 énfasis en lo que Esteban, o la Biblia nos menciona, en lo que Esteban era realmente rico, era abundante, y eso es en fe, en gracia y en poder. Ahora, el capítulo 7 nos va a mencionar las palabras de Esteban, lo que él cree, lo que él tiene en su corazón y predica, y eso realmente es el contenido de la fe. Ahora, este hombre era una persona que realmente amaba al Señor Jesucristo, era una persona que había entregado su vida completamente al Señor Jesucristo, y eso creo que es el primer paso que nosotros necesitamos para tener un buen testimonio. Si nuestras vidas no están entregadas al Señor Jesucristo, hermanos, no vamos a poder realmente ser un testimonio ejemplar. Leí un comentario, un video esta semana de un predicador que decía que lastimosamente muchos cristianos no son el ejemplo digno de un representamiento cristiano. Y hoy en día ustedes saben cómo eso ha quitado mérito o ha quitado realmente la credibilidad a la iglesia de hoy en día.
Ya vamos a ver en el capítulo 7 cómo estos hombres, cómo el testimonio de ellos había impactado toda la ciudad. No solamente, y los versículos anteriores nosotros lo vimos, que esta comunidad impactaba no solo a sus corazones, sino que todas las personas de la ciudad. Lastimosamente, hoy en día tenemos cristianos y en nuestra iglesia que no impactan, que más bien en vez de ser una ayuda, están siendo un tropiezo para que muchos vengan al arrepentimiento, para que muchos crean en el Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, digo que el primer paso que nosotros tenemos que dar para tener un testimonio de un carácter fiel es tener fe. Es realmente estar sumergido en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos tenemos fe, hermanos. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, todos tenemos fe. En el momento en el que nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo como nuestro Salvador, empezamos a tener fe. Pero ustedes saben, algunos tienen más fe que otros. Y esto no es sinónimo de capacidades, talentos o dones. Es muy diferente. ¿Ustedes se acuerdan esa escena en los evangelios donde está el Señor Jesucristo en el monte ocurriendo la transfiguración? Él estaba con Pedro, Jacobo y Juan, y de repente llega a sus discípulos y ellos están con un gran problema. No pueden sacar el demonio a un muchacho. Y todos están teniendo miedo, están frustrados porque ellos tenían la potestad para sacar demonios. ¿Y cuáles fueron las palabras que le dijo Jesucristo a los apóstoles? Hombres de poco, tenían fe, pero era muy poco. A pesar de que el Señor les había dado la autoridad de sacar demonios, la fe que ellos tenían, es decir, la confianza que ellos tenían en Jesús, en Dios, era muy débil, era muy pobre. Y por eso no pudieron realmente hacer aquella obra, aquel milagro en ese momento. Entonces, hermanos, hoy en día vemos que hay personas con diferentes niveles de fe, por decirlo así. Miren lo que dice el versículo 5 acerca de Esteban. No dice que él tenía solamente fe, sino que estaba ¿qué? Lleno de fe. Lleno de fe. Versículo 5, el versículo 8 sí dice lleno de gracia y poder, pero dice lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, la palabra lleno aquí es realmente importante porque es una palabra que nos da la idea de completar. Es cuando nosotros vamos a la gasolinera y nosotros decimos, ¿cómo quiere el tanque? 100 pesitos, dice. No, lleno, completo, que no le quepa nada más. Bueno, y esa es la idea de esta palabra, a totalidad, a cabalidad. Hermano, cada uno de nosotros debemos buscar ser llenos totalmente de fe. Ahora, ¿cómo se hace eso? Muchas iglesias piensan que no, aquel que tiene muchos dones, muchos talentos, o el que predica. No, hermano, no se trata de las actividades o el comportamiento, se trata de dónde está nuestro corazón. ¿Qué tanto anhelas tú al Señor entre tu semana? ¿Qué tanto piensas tú en el Señor en tu semana? Hace poco tuvimos la visita de unos pastores a nuestra casa y mi esposa rescataba algo bien interesante que nosotros admiramos en muchos pastores y muchas personas. Conversaciones típicas, cotidianas del día a día, y ese pastor siempre nos orientaba al Señor. Cualquier cosa, ya sea un pesar, una desgracia nacional, la inseguridad del país, siempre orientaba su conversación al Señor. Y él terminó diciendo, pero el Señor es justo y Él cuida a sus hijos. Y qué realmente aliento y ánimo fue eso para nuestra vida, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos, personas que en su día a día muestren su fe, prediquen su fe, manifiesten su fe. Y eso es realmente interesante. No solamente está la fe, sino que dice el versículo 5 también, lleno del Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿verdad? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué significa ser lleno de fe? Es ser controlado por el Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros miramos en Efesios capítulo 5, ¿se acuerdan? Aquella persona que tiene o que vive su vida metido en el vino. Lindo, gracias. Aquella persona que vive metida en el vino, ahí dice, esa persona no puede ser controlada, pero ustedes sean llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo.
¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos, ser controlados en nuestras vidas por el Espíritu Santo? Apenas viene un problema, apenas viene un momento frustrante a nuestras vidas, un momento de tensión, ahí perdemos la calma, ahí perdemos la paz, ahí perdemos la paciencia. Ahí nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra boca pierde el control. Y necesitamos ser cristianos que sean controlados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos de fe, llenos del Espíritu Santo? Hermano, a medida pasamos la palabra de Dios. Yo no conozco un hombre o una mujer que tenga una conducta admirable y que no pase tiempo en la palabra de Dios. No se puede. No se puede ser un cristiano ejemplar, no se puede ser un cristiano idóneo, un cristiano de testimonio fiel, si no pasa tiempo en la palabra de Dios. Ustedes miren la conducta y el comportamiento de muchas personas. Eso va a ser el resultado de cuánto tiempo pasan en la palabra de Dios. El pastor decía un ejemplo, una recomendación: cuando vamos a hogares hay que centrarnos a lo que vamos. Y yo digo, las conversaciones a veces que tenemos son el resultado de lo que hay en nuestros corazones. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos, es el resultado de lo que hay en nuestros corazones. Y a veces falta mucho la palabra del Señor en nuestros corazones. No se necesitaría hacer esas recomendaciones si todos viviéramos sumergidos en la palabra de Dios, anhelando la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. No solamente desde un púlpito o una predicación y enseñanza informal, sino en nuestro día a día, hermanos. Dios está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso necesitamos ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Pero hay un tercer elemento, que menciona acerca del carácter de Esteban. No solamente era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, sino que también lleno de sabiduría. Como lo mencionamos anteriormente, la sabiduría es a poner en práctica el conocimiento. Y dijimos, en este caso se necesitaban personas que respondieran de una manera espiritual. ¿Qué iban a hacer Esteban y estos 7 hombres? ¿Qué iban a hacer para el trabajo que fueron elegidos? Repartir comida. Y se necesitaban personas de sabiduría. Y uno dice, ¿sabiduría para repartir comida? Sí, a veces es necesario. Es necesario porque a veces surgen problemas, surgen dificultades, surgen comentarios, murmuraciones, surge una que otra discusión, y se necesitan personas que en vez de echar fuego o echar leña a ese fuego, calmen. Personas que en vez de responder, personas que en vez de sentirse ofendidas, personas que en vez de sentirse enojadas y, como decimos comúnmente, ardidas por la situación, tengan un corazón manso y tranquilo para calmar y aplacar esa situación. Y ustedes saben lo que dice Proverbio, ¿verdad? Que la respuesta tranquila o la respuesta blanda calma la ira. Y es que eso necesitamos, la sabiduría puesta en práctica. De nada sirve, hermanos, tener tanto conocimiento. De nada sirve venir por tantos años a la iglesia si nuestro comportamiento no se ve aplicado en nuestras vidas. Si nuestro comportamiento no se ve puesto en práctica en nuestro día a día. Dice el versículo 8, no solamente como el versículo 5, lleno de fe, lleno de Espíritu Santo, lleno de sabiduría, sino que también lleno de gracia y de poder. Ahora, esto es interesante porque la gracia de Dios es diferente para cada una de las personas. Y es ahí donde muchos pueden realmente perder el enfoque o realmente empezar a tener un corazón un poco egoísta o celoso con respecto a otros. Hermano, la gracia que Dios ha derramado es diferente en algunas personas. Algunas personas el Señor, por su gracia, les dio muchos dones, muchos talentos. Por su gracia al Señor, a otros no. Pero eso no quiere decir que el Señor ama más a aquellos que les dio bienestar material, muchos dones y talentos. No hay realmente. ¿Por qué resalta uno de los 7? Porque tal vez la gracia de Dios había sido más en Esteban que en nosotros 7. Dios usó a todos, pero tal vez algunos los usa de una manera particular. Y nosotros debemos realmente estar agradecidos por lo que el Señor hace en la vida de otras personas. Hermanos, en la iglesia no tiene que haber celos, no tiene que haber comparaciones, que este es mejor que aquel.
No tiene que existir eso en nuestras vidas, hermano. Miren cómo el ser lleno de gracia y ser lleno de poder en Esteban causó en otros, ¿qué? Celos. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Es decir, la gracia que Esteban estaba mostrando fue objeto de envidia para otros. Y eso lastimosamente sucede en las iglesias. Hermano, cuando nosotros entendemos que somos un cuerpo, que somos una familia, que somos un equipo, dejamos de empezar a compararnos, a decir, este es mejor que el otro, o este lo hace mejor que el otro. No, hermanos, todos, y miren esto, los mismos apóstoles, Abraham, Moisés y yo, y ustedes, fuimos salvados por la misma gracia. No hay nada diferente en la salvación de Moisés que en la nuestra. Claro, Moisés fue grandemente usado por el Señor, pero la gracia de Dios fue particular en su vida. Y eso sucede en muchas ocasiones. Así que cuando estemos sirviendo, hermanos, que nuestro carácter y nuestro testimonio, a pesar de que Dios nos haya dado mucha gracia o poca gracia, debemos servir con un corazón alegre, debemos servir con un corazón contento, sabiendo que lo que el Señor está haciendo no es para mi beneficio. A veces pensamos que el servicio es como, y a veces muchos anhelan servir por realmente figurar o estar delante y decir, quiero ser importante para la iglesia, quiero demostrar que realmente valgo la pena. Ese no es un corazón de servicio. Nosotros tenemos que entender que lo que aportamos, sea poco, sea mucho, es para el Señor, para la gloria de Él. Hermano, ninguno de los que estamos acá figura como personaje principal en la iglesia. Ya van a ver qué interesante cómo aparecen nombres en el libro de Hechos, pero a medida del tiempo desaparecen, porque solamente somos hombres. El único que sigue apareciendo página tras página a través de la historia de la iglesia, solo Dios. Nuestro nombre no importa, nuestra reputación no importa, nuestro legado no interesa, interesa Dios haciendo una obra en nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuidado cuando nosotros veamos a otros hermanos avanzar, crecer, ser usados por Dios. Amemos lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestros hermanos. No tengamos envidia o celos, porque hay pastores que tienen ministerios grandes, iglesias grandes, que son grandes predicadores en YouTube, en las redes sociales, por la gracia de Dios. Pero eso no quita que los pastores que tienen iglesias pequeñas, que son más discretos, que están tal vez en una aldea que ni siquiera nadie conoce cómo se llama, nadie descarta que sean siempre utilizados por el Señor. Y eso es a lo que vamos. Hay diferentes capacidades y el Señor en su gracia, en su misericordia y sabiduría permite a unos tener gran gracia y poder y a otros menos. Pero eso no quiere decir que aquellos son mejores que los otros. Debemos dejar de comparar a los cristianos, a los pastores, a los servidores. Todos somos importantes, necesarios, utilizados para el Señor. Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de la predicación en el seminario es que la personalidad que tiene una persona es importante. A veces muchos quieren imitar a otra persona y bueno, aquel predicador me encanta cómo lo hace y trato de imitarlo. A veces uno puede aprender de los predicadores, pero cada uno, Dios nos dio una personalidad única y diferente, y eso es bendición para la iglesia. Así que yo no tengo que andar buscando imitar a nadie en cuanto a comparaciones de conducta, de carácter, sino realmente un ejemplo de nuestras vidas. Y ese es el carácter de Esteban y ese es el carácter que nosotros necesitamos. Un carácter lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia y de poder. Y este poder permitió que Esteban hiciera grandes milagros, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y esto nos lleva a la segunda característica de un testimonio fiel. ¿Cuál es la primera, hermanos? Un carácter ejemplar, un carácter fiel, un carácter espiritual. Y ya vimos, lleno, fe, Espíritu Santo, sabiduría, gracia y poder. Pero ahora miramos una conducta. Miren qué interesante. Esteban se levanta. Perdón, hermano.
Esteban se levanta como gran predicador o como un ejemplo en medio de la iglesia, pero siempre hay oposición. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? El enemigo va a tratar de frenar la obra del Señor. Lo hizo en el corazón de Ananías y Zafira, lo hizo en el corazón de los fariseos, de los saduceos. Ahora, una iglesia se levanta contra Esteban. Bueno, algunos dicen que son varias iglesias. Entonces, dice el versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga, la congregación, llamada los libertos. Esa es una. Y de los de Cirene de Alejandría, esa es otra. De Cilicia y de Asia, esa es otra. Es decir, 3 congregaciones o 3 grupos de personas se levantaron contra este hombre. ¿Y qué era lo que hacían? Venían a aprender de Esteban, venían a seguir sus enseñanzas. No, lastimosamente no. Ellos buscaban disputar con Esteban. Pero miren cuál fue la respuesta de Esteban. Y podemos tomar ejemplos de este comportamiento, de esta conducta irreprensible de un hombre que tiene valor, pero que también tiene amor y mucha prudencia en el Señor. Ellos se levantan, acuérdense, 3 grupos de congregaciones distintas contra Esteban. Pero ¿qué dice el versículo 10? A pesar de que ellos se levantaron contra él, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahora, esto no es que Esteban era un erudito y estas personas, quedaban sin palabras, ¿no? Realmente lo que manifiesta este texto por la palabra sabiduría es que Esteban no era una persona contenciosa. Esteban no era una persona que buscaba disputas estériles. Esteban no era una persona que buscaba ganar debates. Esteban era una persona usada por el Señor con mucha paciencia y otra vez, lleno de gracia, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo para hacer lo mejor la obra. Una vez un amigo me dijo, a veces es mejor perder un debate y ganar un amigo que ganar una conversación y perder un amigo. Y es que muchas veces, y eso pasa dentro del cristianismo, empezamos a opinar, y que esto y lo otro, y yo tengo la mejor, y siempre nosotros creemos que tenemos la mejor opinión, siempre creemos que nosotros tenemos la respuesta definitiva. Hermanos, y eso es orgullo, eso es realmente egoísmo, egocentrismo, creyendo que somos las personas más sabias del mundo. Pero cuánta humildad necesitamos nosotros para reconocer que a veces nos equivocamos. No, como yo soy el hombre de la casa y el líder de la iglesia, mi esposa y mis hijos no tienen nada que enseñarme, hermano. El Señor nos puede enseñar de un niño chiquito, su inocencia. A veces necesitamos tener humildad. Y yo los animo, hermanos, a que seamos humildes en reconocer nuestros errores, a que seamos humildes en decir, sí, me equivoqué, sí, fallé. A ser valientes y saber que no somos personas perfectas, que no somos personas completamente capaces. Hermano, la obra de Cristo está en proceso en nuestras vidas. Y a veces queremos pensar como que somos las personas más espirituales y más piadosas del mundo. Yo soy una obra en proceso, me voy a equivocar. Ustedes son una obra en proceso, se van a equivocar. Por eso necesitamos tener mucha sabiduría para poder enfrentar oposiciones, dificultades. Imagínense esta escena. Ellos, dice el versículo 9, se levantaron. Y la palabra no es que estaban sentaditos y vieron a Esteban. La idea de esa palabra es que realmente hubo violencia contra Esteban. Hubo un alboroto en contra de Esteban. Dice, se levantaron unos de la sinagoga y disputando con Esteban. El versículo 9 al inicio y al final nos marca el corazón de estos opositores. Era un corazón maligno, era un corazón perverso, era un corazón destinado a solamente buscar el mal en el prójimo. Y eso no tiene que existir en nosotros como creyentes. No tenemos que andar buscando, y eso es uno de los mandamientos, no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, no hacer mal a los demás. No tenemos que realmente, y a veces, hermanos, podemos tener diferentes opiniones, podemos tener diferentes posturas, ideas, pensamientos, pero siempre tienen que ir bañados con amor. Siempre tienen que ir guiados con un corazón sensible y humilde. Y otra vez lo digo, ¿de qué me sirve ganar una conversación si pierdo un hermano?
no aprovechan nada para la iglesia. Pero el amor, la constancia, la perseverancia y la paciencia nos permita tanto recibir críticas, quejas, comentarios, opiniones sin ser ofendidos, pero también permitir que otros hermanos se equivoquen, permitir que otros hermanos tengan algo diferente en sus mentes. Obviamente todos apuntamos a tener la misma interpretación de la Biblia, el mismo conocimiento del Señor, el mismo amor, el mismo enfoque. Y eso no es tan difícil, hermano. Hay postura, y en Facebook se mira cuántas personas hoy en día pelean, que si esto y lo otro. Y el Evangelio es simple, hermano. La iglesia tiene que ser simple. Nosotros complicamos las cosas. La iglesia es el pueblo rescatado por Dios para hacer luz a las naciones. Y por eso el énfasis de evangelizar. Miren, discutimos mucho en cuanto a si el reino del Señor está ahorita o viene después, en un futuro. Pero ¿quién discute que la misión de la iglesia es ir a predicar? Y a veces gastamos mucho esfuerzo en otras cosas y descuidamos la misión principal de la iglesia. Entonces está este hombre con una conducta irreprensible. Se levantan algunos con violencia, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora, la palabra espíritu acá habla de esa conducta de Esteban, una conducta noble y sencilla, una conducta sin disputa, sin contención, una conducta mansa y humilde. A veces habla del espíritu como el interior de una persona, el comportamiento y la conducta. A tal punto, dice la Biblia, en el versículo 11, entonces estos de la sinagoga, que tenían envidia y celos de Esteban, sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar de él palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagínense. ¿Cómo está realmente sucio el corazón de estos hombres que, a pesar de que no encontraron algo en su carácter y en su conducta, lo que se disponen a hacer es un soborno, es hacer trampa, es mentir, es engañar? Y eso nos habla de la mente y el corazón de estas personas, que es un corazón realmente cerrado, es un corazón totalmente cegado por el fanatismo. El orden de las palabras ahí en el versículo 11 dice blasfemas contra Moisés y contra Dios. Nos demuestra que estas personas preferían la tradición que a Dios. No era un corazón que realmente amaba a Dios o que se preocupaba por Dios. Era un corazón legalista, buscando que todas las cosas se hicieran de una manera legalista, religiosa y ritualista. Y dice el versículo 12, y soliviataron al pueblo. Otra versión dice, la Biblia de las Américas dice que alborotaron. No solamente sobornaron, sino que dice el versículo 12 que alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez, violencia sobre un hombre. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Empezar a pelear? ¿Empezar a defenderse? No, mire versículo 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ese no era el mensaje de Esteban, sin duda alguna ese no era el mensaje de Esteban. Y es que muchas personas llenas de odio, llenas de envidia, llenas de celos, pueden llegar a este nivel de hablar mal contra el prójimo, de levantar una calumnia y de levantar un falso testimonio con el fin de destruir la integridad de otra persona. Y eso es algo que nosotros, hermanos, debemos realmente cuidar en nuestra iglesia. Es cierto, hay hermanos que a veces cometen actos en sus vidas que no son conforme a la palabra de Dios, pero no nos da el derecho por empezar a hablar de nuestros hermanos y a dejarlo en mal de boca en boca. Si realmente queremos ayudar a un hermano, tenemos que ir de frente al hermano y con amor reprenderlo. Si a veces yo no voy a ayudar, a veces es mejor quedarme callado. Pero necesitamos que en nuestra iglesia las personas no actúen con envidia ni con un falso testimonio hacia otros. Hermanos, a veces criticamos
no solo el comportamiento de las personas, sino su vestimenta. ¿Qué carro anda? ¿Cómo vienen? ¿Si llegan tarde o no? Y sé que hay algunas cosas que hay que corregirse, pero hay que hacerlas con amor. No tenemos que decir y siempre estar atacando o juzgando o criticando a una persona por cómo se viste, por la hora que llega, por la forma en que hace las cosas, por cómo lleva la relación de su familia, sus hijos, su hogar. Si realmente creemos que está mal, oremos por esa persona, ayudemos a esa persona, amemos a esa persona antes de empezar a hacer comportamientos o actitudes que quiten la credibilidad de esa persona dentro de la congregación. Así que, ¿cuál fue el comportamiento de este hombre? Un comportamiento de sabiduría y un espíritu manso. Y miren el resultado en el versículo 15. No solamente su carácter, un carácter fiel en la palabra de Dios, sino una conducta también mansa, humilde, sensible, sino que ahora vemos un corazón. El valor, Esteban lo selló con una marca de grandeza que nos menciona el versículo 15. Y eso es lo último, hermanos. La tercera característica, su corazón. Recuerden que lo llevaron ante el concilio, hablaron falsamente de él, no podían resistir a su sabiduría, a sus palabras, a su espíritu, a su conducta. Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, ¿qué pasó? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Qué hermoso ese versículo, hermanos. En medio de una situación caótica, en medio de una situación violenta, en medio de un alboroto, de un relajo, de violencia contra una persona, de engaño, de mentira, de soborno, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo en el monte y luego descendió ante el pueblo? ¿Cómo venía el rostro de Moisés? Reluciente, porque dice que él había estado cara a cara con Dios. Y eso para las personas fue tan impactante y tan chocante que ahora nosotros también recordamos esa escena en Esteban. Lo estaban acusando, estaban mintiendo sobre él, falsamente, injustamente, lo están arrestando, pero el rostro de él es un rostro como el corazón de ángel. Creo que realmente esta escena presenta un fuerte contraste entre lo que es Esteban y el concilio. Un concilio perverso, blasfemador de Dios. Y miren, que no hay coherencia con lo que ellos dijeron, con lo que realmente está pasando. ¿Qué decían? No, Esteban está pervirtiendo, está blasfemando contra Moisés, contra Dios, está quitando las enseñanzas, está hablando mal de la ley, del templo santo. Pero el rostro de él y su conducta y su actitud no era así. Por más que las palabras de estos hombres eran de engaño contra Esteban, su conducta, su corazón no se ensució con eso, hermano. Su corazón permaneció puro y manso delante de Dios. Cuando estos hombres del concilio pusieron sus ojos en él, en vez de ver a un hombre perverso, como lo estaban describiendo, en vez de ver a un hombre mentiroso, corrompido, lo que realmente miraron en el rostro de Esteban era la santidad y la gloria de Dios. Por más que las palabras eran una lista horrorosa contra este hombre, la conducta y el corazón de este hombre no eran así. Dios mismo contestó, dice John MacArthur, las falsas acusaciones judías, poniendo su gloria divina en el rostro de Esteban. Y no necesitaba Esteban levantarse y pelear contra ellos, el Señor lo respaldó. Dice los escritores bíblicos que aparte de Esteban, como lo mencionamos anteriormente, Moisés fue la única persona que pudo experimentar esta situación. Y esto, en resumen, es que Dios mostró su aprobación acerca de la enseñanza que Esteban hacía, exactamente lo mismo que pasó con Moisés,
que ellos eran los que estaban representando a Dios. Dios muestra la aprobación en este hombre porque tiene un carácter lleno de fe y porque tiene una conducta irreprensible, una conducta mansa delante de Dios. Hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos imitar este ejemplo de Esteban? Necesitamos ser llenos de fe, una conducta que a veces cuando las personas nos ataquen no nos sintamos ofendidos, sino realmente un corazón sensible y humilde. ¿Saben a quién nos recuerda este hombre? A nuestro Señor Jesucristo. Escupieron en su cara, blasfemaron contra Él, mintieron sobre Él. Así como Esteban, se levantó un grupo de hombres a hacerle preguntas capciosas, así se levantaron contra Jesucristo. Y a veces los fariseos hacían preguntas a Jesús para probarlo, dicen los narradores bíblicos, para realmente ver qué tenía Jesús o cómo respondía. ¿Y cómo fue Jesucristo? Acompáñenme al primer libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dentro de las instrucciones que está dando el apóstol Pedro a la iglesia, viene del versículo 18, que estén sujetos tanto los hombres, mujeres, jóvenes, y muestra el ejemplo. Después de dar la instrucción de estar sometidos, de tener una buena conducta ante la sociedad y nuestras familias, pone el ejemplo. Versículo 19 habla, ¿verdad?, acerca de estar sujetos con todo respeto a los amos, pero dice, porque esto merece aprobación. ¿El qué? Una buena conducta. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, lo que está pasando con Esteban, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Clarito ejemplo de Esteban, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Miren este énfasis, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Qué claro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él dice que cuando fue abofeteado, le maldecían, Él no respondía con maldición. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Él encargó o encomendó la causa al que juzga justamente. Es decir, a veces sí vamos a sufrir situaciones difíciles contra otras personas, pero no es nuestra tarea responder, no es la actitud de un cristiano buscar pelea, buscar discusión o buscar una riña. El Señor va a respaldar a su siervo fiel. El Señor va a respaldar a aquella persona que está teniendo un testimonio íntegro y fiel delante del Señor. Esteban no era una persona desconocida para la iglesia de Jerusalén.
Esteban era una persona servidora para la iglesia de Jerusalén. Esteban no necesitaba que la iglesia viniera y dijera, no, sí es un buen hombre, porque Dios mismo, a través de su conducta, su carácter y comportamiento y su corazón, demostró que Dios estaba de lado y aprobando la vida de Esteban. ¿Qué hay de la tuya, mi hermano? ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo miras tú tu carácter? ¿Dónde está fundamentado tu carácter? ¿En la tradición? ¿En tus propias ideas? ¿O en el Señor? ¿En la fe? ¿En la gracia de Dios? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Explosivo? ¿Arrogante? A veces puede ser un comportamiento también descuidado, desinteresado, o un comportamiento que va de acorde a la palabra de Dios. Un comportamiento que da frutos de la palabra, un comportamiento que edifica a tus hermanos. Imagínense cuántos no fueron edificados por la vida de Esteban, no solamente porque le sirvió un plato de comida a las viudas, sino porque también era una persona que representaba fielmente al Señor. ¿Y tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente tu corazón muestra la gloria del Señor? ¿Muestra tu corazón la presencia del Señor en tu vida? Las personas cuando te miran pueden decir, tiene el rostro como de un ángel. Y tal vez no sea por nuestra apariencia física, sino realmente por lo que manifestemos. Hay personas que cuando uno la voltea a ver, se les nota la carga, el peso, el pecado en sus vidas. Pero hay otras personas, obviamente como dijimos, cuando tienen un buen testimonio, se miran en ellos alegría, gozo, amor, paz. ¿Qué dicen las personas cuando van a nuestros hogares? ¿Qué dicen las personas cuando estamos en presencia con ellas? Se sienten tensas, se sienten ofendidas, o se sienten en paz, se sienten con amor, se sienten con respaldo, se sienten importantes, porque nos preocupamos por ellos. Todo creyente debería recordar a Esteban e imitar esas cualidades de vida que lo convirtieron en un rostro, en el hombre con el rostro del ángel. Y ese es un buen monumento conmemorativo para la vida de Esteban. Pero también puede ser de la tuya, hermano. Que tú también puedas no tener tal vez el rostro de un ángel, pero sí la luz de Cristo en tu vida, la luz del Señor Jesús en tu corazón. Amén. Ya vamos a ver qué interesante este testimonio, un hombre que sirve a las mesas, luego es arrestado. Capítulo 7, que vamos a ver el domingo siguiente, empieza a predicar. Y quiero adelantarme al final de Esteban. ¿Saben cómo termina Esteban? Muerto. Porque lo que tú y yo hagamos en esta tierra es para la gloria del Señor. No importa un legado, no importa una reputación, nuestra corona no es en esta tierra, es en el cielo con nuestro Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por poner este pasaje, este texto delante de nosotros en nuestras vidas, para motivarnos, Señor, y exhortarnos a tener un testimonio fiel, un testimonio de siervos fieles a ti, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces no reflejamos lo que ha sucedido en nuestros corazones. A veces no manifestamos lo que nuestro corazón ha sido renacido, Señor. Perdónanos, Padre, porque nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro corazón a veces están tan manchados de enojo, de egoísmo, de vanagloria, de muchos otros pecados, Señor. Y deseamos, Padre, que nos dé, Señor, un carácter como el de Esteban, un carácter lleno de fe, ser llenos y controlados del Espíritu Santo, ser llenos de gracia, de sabiduría y de poder, una conducta, Señor, mansa, humilde, a pesar de estar siendo atacados por las personas, a pesar de ser cuestionados por otros falsamente. Danos paciencia, Señor, danos un corazón recto delante de ti y un corazón, Padre, que refleje nuestro tiempo contigo, un corazón que manifieste que nosotros te pertenecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia seamos siervos fieles, siervos amorosos. Gracias por el ejemplo de Cristo.
Él nos enseñó, Señor, que a pesar de que era maldecido y maltratado, Él siempre, Señor, tuvo paciencia y sometió toda causa a ti, Señor, que juzgas justamente, Padre. Bendice nuestra iglesia galera, Señor. Ayúdanos a tener un testimonio fiel en cada hermano y hermana de nuestra iglesia. Queremos comprometernos contigo a ser personas que viven en tu palabra y que manifiestan tu palabra. Personas no solo de palabras, sino también de hechos. Hoy, Señor, nos queremos comprometer a vivir una vida en santidad, a vivir una vida en integridad, que todo lo que hagamos sea con una buena intención para tu reino. Y oramos, Señor, por ese gran propósito que nos hemos trazado de traer personas, Señor, de invitar personas a la iglesia, pero no lo vamos a conseguir, Señor, si nuestro testimonio no está ordenado, si nuestro testimonio no es ejemplar, si nuestro testimonio no está lleno de Cristo. Ayúdanos, Señor, en esta tarea. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.